Tengo el gran gusto de presentar a la doctora María de Luz Zambrano Zaragoza, quien es la ganadora del premio Andrés Manuel del Río en el contexto de tecnología. Antes de pasar formalmente a su presentación, quisiera comentar que este año tuvimos una escasa recepción de propuestas para este premio. En el área científica se desierta y en la área tecnológica tuvimos una candidata que mostró, que colocó en las argumentaciones del jurado la calidad excepcional que requiere. Por tal motivo, pues, felicito muchísimo, ¿no? Y muchísimo gusto que pudimos entregar este premio, pero sí les pediría que por favor nos ayuden a promover entre los colegas científicos químicos mexicanos que participen en este premio, porque en mi opinión es un muy buen premio, es un premio que está reportando y es un premio ganado personas verdaderamente valiosas que han logrado el premio. Les comentaré respecto a Andrés Manuel del Río que tuve la fortuna de, leyendo entre muchos papeles, encontrar el sitio exacto en donde Andrés Manuel del Río estuvo evaluando. Esto está en una casona, en la calle de Guatemala número 90, que pertenece a la CEFI, a la sección de estudiantes de la ingeniería de la UNAM. En algún momento el edificio pasó a ser una vecindad con las leyes populistas que destrozan a este país y lo destruyen absolutamente. Se hizo la ley a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la ley que congeló las rentas, la ley de las rentas congeladas. Y esa ley destrozó el centro histórico de México. La gente, los dueños de las casas dejaron de darles mantenimiento porque resulta ser que para los años 70 un inmueble en el centro de la ciudad costaba de 10 a 12 centavos al mes, porque la renta se congeló y eran los 10 o 12 centavos que se pagaban en precios 40. Una tragedia. Pero la cosa es que el edificio estaba destrozado y se lo dieron a los ingenieros de México. Aunque fue la escuela de minería, y a mí la minería me suena a química, se la dieron a los ingenieros civiles de México y de ahí a todos los ingenieros. Y todo nuestro patrimonio como químicos está en manos de ingenieros o médicos. Nosotros, que operamos todos los químicos, no tenemos prácticamente ningún patrimonio. Y eso tal vez tenga que ver con la manera en la que funcionamos como colectividad. A lo mejor es como reflexionar y pensar un poco lo que tenemos que hacer para mejorar esa situación. Pero bueno, independientemente de si logramos hacer el museo o no, porque estamos en una discusión en donde el control totalmente lo tienen ellos, pues ya les dije que si nos dejan poner una plaquita por ahí, en el suelo que diga que es como el laboratorio que en Alemania sería, o vean la casa de Liebig en Gießen, ¿no? Si Liebig hoy resucitara, mañana podría ir a la oficina, podría hacer reacciones. Así de conservada está la casa de Liebig en Gießen. Vean los museos españoles y nosotros nuestro patrimonio. O sea, ¿no? A lo mejor es que el patrimonio es parte de las tesis neoliberales. No sé. Pero bueno, la doctora María de la Luz Zambrano, que es ganadora del premio, nació en Tepic, no voy a decir cuándo, es ingeniera bioquímica por el Tecnológico Nacional de México y laboró en Liconza al egresar en Querétaro del 89 al 92. Tiene todos los honores posibles en la UNAM, es titular siempre de y es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Aquí es muy importante al final el hecho de que para el desarrollo tecnológico los títulos nobiliarios no son tan relevantes como las funciones. Y esto lo digo porque el año pasado lo ganó una persona que tenía la licenciatura y se nos cuestionaba mucho de por qué dábamos un premio tan importante que tenía la licenciatura. Es que para el desarrollo tecnológico, habitualmente las personas que terminaban la licenciatura estaban bien involucradas en el trabajo profesional y muchas veces ni siquiera se titulaban. Los ingenieros químicos de los 60, 70, 80
la verdad eran muy pocos, porque todos ellos ya estaban metidos en la industria, y en la industria no les interesa que capturado, les interesa crear resultados. En el 92 realizó estudios de maestría en ciencias con especialidad en alimentos en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y en el 93 hizo sus labores docentes en la FESCO Titlán como profesor de asignatura de tecnología de alimentos, frutas y hortalizas, tan importante en México. En tecnología de alimentos 4, biotecnología, ingeniería de alimentos 4, bioingeniería, transferencias de calor, una materia que es LM4. En 2004 tiene la plaza de carrera en el área de vida útil y comportamiento termodinámico y mecánico de los alimentos. En 2013 obtuvo el doctorado en ciencias de los alimentos y del PROPAC de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es responsable del Laboratorio de Transformación y Tecnología Emergentes de Alimentos en la unidad UIR. Gracias. Sus líneas de investigación es sobre aplicaciones de la nanotecnología y otras tecnologías emergentes para el incremento de la vida útil de alimentos, que es un tema central del desarrollo científico del país. Deberíamos acercarnos más a los alimentos en términos de que es una de las áreas de la industria mexicana en ella. Ha sido responsable de 5 proyectos PAPIL, 7 proyectos PIAPI y participación en proyectos de ciencia básica y 2 de infraestructura. Cuenta con 41 publicaciones reconocidas en revistas internacionales. Dejo con ustedes a la doctora María de la Luz Zambrano Zaragoza. Tenemos el tema de la conferencia, que es la ganadora del premio Andrés Manuel Garrido. Muchísimas gracias. Nanotecnología, implicaciones en la conservación de alimentos. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Nuevamente agradezco al doctor Gabriel Cuevas, presidente actual de la Sociedad Química de México, por la presentación. Y ayer se me olvidó agradecer infinitamente al Congreso, al Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos por la propuesta realizada para que mi currículum fuera considerado en la área tecnológica. Decidimos poner este título de nanotecnología implicaciones en la conservación de alimentos, ya que esto que les presentaré es una breve historia de lo que nos llevó a nuestro laboratorio a hacer investigación y aplicarla precisamente a incrementar la vida útil de los alimentos. A continuación les mencionaré lo que implica la nanotecnología en los alimentos, lo que fueron nuestras primeras investigaciones en relación a los recubrimientos comestibles, posteriormente a los protectores térmicos, a los aditivos de origen natural, que son de talla submicrónica, y a el envasado de alimentos como aplicaciones importantes que nos han dado lugar a la obtención de patentes que son potencialmente explotables. ¿Por qué usamos nanopartículas específicamente de alimentos? Quizás hemos escuchado mucho de todos los aceites esenciales y sus componentes volátiles que se pueden utilizar para lograr de alguna manera inhibir el crecimiento microbiano o bien llevar a cabo el retardo de reacciones de oxidación que se llevan a cabo en todos los alimentos. Todos seres vivos estamos sujetos a todas las reacciones de oxidación y entonces son nuestros objetivos principales. Buscar cómo hacemos para disminuir esto. Entonces, un efecto positivo es que cuando utilizamos sistemas de talla submicrónica, lo que vamos a tener es una relación área-volumen que nos va a permitir utilizar una menor proporción de sustancias activas, disminuyendo el volumen y el costo porque las utilizamos más eficientemente. No sé si alguno de ustedes ha consumido alguna vez una fruta finamente picada, pico de gallo, una cóctel, donde los trozos están picados finamente. Tenemos una mayor área en nuestras papilas gustativas y por eso se intensifica el sabor. Igual sucede cuando nosotros
lo hacemos a área nanométrica, podemos acomodar más partes y así utilizar una menor cantidad de ese aditivo. Y así lograr entonces enmascarar sabores, porque si nosotros quisiéramos aprovechar el efecto antioxidante, entonces tendríamos una intensidad de sabor que muchas veces no nos permite utilizarlo. Por ejemplo, si utilizamos eugenol, que es un componente importante que genera un efecto antimicrobiano cuando lo utilizamos en los alimentos, entonces ese eugenol que adicionáramos cambiaría el sabor de nuestros alimentos. Entonces, así, utilizando la talla nanométrica, logramos utilizar una menor proporción y enmascarar el sabor de ese componente. Esas son algunas de las funciones, y lo que nosotros hacemos finalmente es tener diferentes nanoestructuras que pueden ser de origen orgánico, de las cuales nosotros utilizamos polímeros. En el caso de los alimentos, hoy se prefiere el uso de polímeros de origen natural para lograr así tener un beneficio que logre entrar en esto nuevo que tenemos, o que tenemos debido adaptarnos a las economías circulares y utilizar sus productos de otros aspectos, ¿no? Tenemos que podemos conformar nanocápsulas, nanomicelas, liposomas, y cada uno de ellos vamos a tener una interacción diferente con las membranas y con los espacios celulares que tenemos en un alimento o bien en una matriz alimentaria. También se tienen las nanoestructuras inorgánicas. En el caso de los alimentos, los más empleados son las nanopartículas mesoporosas y lo que son los nanotubos, o bien las nanopartículas, pero en lugar de que nosotros las hagamos de oro, hemos escuchado mucho de las nanopartículas de plata por su efecto antimicrobiano, y que logra conservar la estructura de los alimentos. En este sentido, estos tipos de nanoestructuras las utilizamos principalmente en el desarrollo de nuevos envases, lo que llamamos envases activos e envases inteligentes. Eso quiere decir que si nosotros lo vemos desde este punto de vista, los nanosistemas que podemos desarrollar van a dar origen a nuevos sabores de alimentos con una mayor estabilidad. Si hablamos, por ejemplo, de emulsiones o de productos bajos en grasa, podemos aprovechar el desarrollo de estas nuevas texturas, reduciendo la grasa, la sal y el azúcar y los conservadores. No es que no necesitemos de conservadores, los conservadores también pueden ser de origen natural, y la nanotecnología nos permite protegerlos y así hacer que lleguen a la estructura de la matriz alimentaria para su conservación, ¿no? Entonces queremos mantener la calidad de los productos, mejorar la calidad nutrimental, incrementar la absorción y disponibilidad para aquellos que se dedican a aspectos nutrimentales, puedan entonces darle un plus a los alimentos que se estén produciendo. Nosotros, en principio, nos dedicamos al desarrollo de envases activos y desarrollo de nuevos productos. Sin embargo, tenemos que saber que con la nanotecnología también se han desarrollado nanosensores que son capaces de indicarnos cuál es el tiempo de vida útil de un producto. Todos los microorganismos van a generar componentes químicos que, al ser absorbidos en una superficie, van a lograr indicarnos por un cambio de color que se ha llevado a cabo una reacción química, y con eso nosotros vamos cuantificando o detectando cuánto se va modificando la cantidad de un componente que genera una toxina o algún componente volátil, y así indicamos entonces cuál es el tiempo de vida útil de este producto. Tenemos también en el desarrollo de nuevos productos todo lo que está relacionado con la disminución de sal, azúcar y otros componentes. Así nosotros iniciamos con todo lo relacionado con el desarrollo de recubrimientos comestibles. Fueron nuestras primeras investigaciones que empezamos a realizar allá en 2007, cuando las aplicaciones de la nanotecnología en el área de alimentos estaban todavía muy reducidas, y decidimos entonces buscar de qué manera nosotros, empleando un nanorecubrimiento que fue desarrollado con nanopartículas lipídicas sólidas, podría contribuir a incrementar la vida útil.
Como mencionaron, me he dedicado en gran medida a estudiar cómo se comportan las frutas y los vegetales, que son productos que son altamente perecederos. Las pérdidas en nuestro país de este tipo de productos muchas veces oscilan alrededor del 40-50% en productos frescos, y hay que buscar alternativas para su conservación y aprovechamiento de sus propiedades. El recubrimiento que nosotros buscábamos era que lograra disminuir el intercambio gaseoso, es decir, que el CO2 pudiese salir del fruto y se limitara la concentración de oxígeno que podía ingresar al fruto para así controlar la respiración del mismo. Que los componentes aromáticos, que son por lo que nosotros adquirimos un fruto, se conservaran y así tuviéramos el sabor y las características importantes del fruto, y que además fuera capaz de transportar aditivos para lograr que las reacciones de oxidación disminuyan. Estos aditivos generalmente los utilizamos de origen natural, y otra función era tener un efecto para disminuir la permeabilidad al amonio, es decir, perder menos peso, que es otra de las problemáticas que tienen este tipo de productos. Así desarrollamos un recubrimiento utilizando un sistema de homogenización a alta velocidad, donde teníamos dos fases, que era la fase acuosa y la fase lipídica. En la fase acuosa teníamos un estabilizante, y en la fase lipídica sólida utilizamos cera de cárbono. Como de aquí obtuvimos las nanopartículas lipídicas y se le adicionó como recubrimiento, como parte del recubrimiento, goma xanthal, y además glicerol como clasificante para así lograr que la película pudiese ser aplicada en la superficie del producto. Inicialmente hicimos su caracterización y llegamos a las condiciones y el tamaño que nosotros queríamos, que era en relación a los 239 nanómetros. Vimos también que las estructuras eran esféricas, y a partir de ahí iniciamos nuestros primeros experimentos basándonos en que las ceras, generalmente cuando han sido utilizadas en la conservación de alimentos, generan una capa que impide la respiración de los frutos. Entonces, nos hicimos la hipótesis de qué era lo que sucedía cuando nosotros aplicábamos estas mismas ceras, pero de talla nanométrica, teniendo concentraciones de 6 gramos por litro de cera. Estamos teniendo aquí 60 gramos por litro en la solución, pero de las nanopartículas. Entonces, tenían en realidad 6 gramos, y estuvimos haciendo un análisis de cómo se comportaba en el caso particular de la huella. Observamos que nuestra relación en cuanto a la madurez del fruto se correlacionaba a su vez en cómo las ceras se distribuyen en la superficie del fruto, encontrando que cuando nosotros teníamos una alta concentración, como sucede en esta fotografía, había una agregación de la cera que cubría las lenticelas o los espacios por donde el fruto podía respirar, y por lo tanto no era capaz de ayudarnos a conservarnos con más tiempo. Y lo correlacionamos con el daño fisiológico, ya que estos productos no pudieron madurar comparados con los que tenían 60% de nanopartículas lipídicas sólidas. Entonces, estos hallazgos nos llevaron a que nosotros probáramos si sucedía lo mismo con diferentes productos, y encontramos que, por ejemplo, para el jitomate tenemos que hacer una modificación de acuerdo a la tasa de respiración de cada uno de los productos dentro. Y cada uno de ellos nos daba una diferente distribución de las nanopartículas. Aquí tenemos el puro mecánico del tomate, y aquí tenemos dos concentraciones diferentes que nos ayudaban a conservar el producto. Esto dio lugar a que nosotros pudiéramos tener una patente relacionada con diferentes frutos que se logran conservar utilizando esas nanopartículas lipídicas sólidas, el cual es un método que no requiere más allá de una fuente de calor para subir el líquido por arriba de la temperatura de fusión, y que pierda su memoria en cuanto a la formación de cristales, y podamos tener entonces esas características de recubrimiento.
Después decidimos probarla para ver algunos efectos que fortuitamente se fueron dando. Alguna vez recubrimos con nanopartículas unas semillas de maíz y observamos que después de que transcurrió el tiempo no habían tenido ningún cambio. Entonces fue cuando se decidió aplicar esas nanopartículas para lograr evaluar cuánto se disminuía el crecimiento de dos hongos que fueron aspergillus clavo y aspergillus niger, que se encuentran comúnmente presentes en animales. Uno nada más son saprófitos, se encuentran y se desarrollan y tienen un efecto negativo en cuanto a la formación de las semillas. Se hicieron pruebas para ver la viabilidad de las semillas, que una vez aplicado el recubrimiento todavía se tuvieran las características de esos maíces, y por lo tanto, una vez que demostramos que las ceras que estábamos aplicando eran capaces de disminuir el crecimiento de aspergillus niger y aspergillus clavo, entonces esta evidencia nos sirvió para que pudiésemos también obtener otro desarrollo tecnológico capaz además de hacer un control en cuanto a el daño mecánico que pueden tener los maíces cuando son sometidos a toda la distribución a través de los higos. Entonces todo eso nos ha servido para poder establecer y lograr contar con una patente más que que contribuye a esta investigación y que además hay que mencionar se encuentra actualmente en explotación. Esta de las nanopartículas lipídicas son. Seguimos haciendo recubrimientos y ahora en lugar de hacer recubrimientos con ceras, porque las ceras de acuerdo al acuerdo de aditivo no pueden ser utilizadas en contacto directo con lo que nosotros vamos a consumir. Necesitamos que estos estén únicamente en la superficie de los alimentos. Entonces fue por ello que decidimos hacer nanocápsulas que son preparadas o a partir de polímeros naturales y que esas sí pueden ser consumidas, y con ello nosotros decidimos además cargarlas con el primer modelo fue uno de los mejores antioxidantes, que es el alfa-tocoferol, y como sabemos, el modelo principal que podemos utilizar es el manzana, ya que la manzana tiene reacciones de oscurecimiento enzimático, donde los fenoles son utilizados para producir ortoquinonas y posteriormente polimerizarse y producir medialéptidas, que son las que les dan el color oscuro, ¿no? Entonces, eso es lo que decidimos tomar como modelo. E igual, hay dos reacciones importantes, lo que es la polifenoloxidasa y lo que es la síntesis de fenoles, para que las enzimas sigan teniendo disponible esa enzima y seguir produciendo reacciones de oxidación. Entonces, fueron nuestros dos indicadores donde observamos que las nanocápsulas tenían un efecto positivo en cuanto al control de la reacción. Estas reacciones enzimáticas son normales, van a tener un máximo y por lo tanto tenemos este tipo de comportamientos. Sin embargo, podemos ver que no varió prácticamente en el caso de la utilización de las nanocápsulas y las nanopartículas. Evidenciamos también cómo se distribuían las nanopartículas en la superficie de la fruta y fuimos observando cómo el control cambiaba y se iba oscureciendo conforme transcurría el tiempo, mientras que aquellas que tenían nanocápsulas seguían enriqueciendo sin desarrollo de colores oscuros. Entonces, esas son partes que nos han ayudado a ver qué es lo que está sucediendo con la utilización de diferentes recubrimientos. Otro punto importante que después empezamos a ver, bueno, que el alfa-tocoferol de las reacciones, ¿qué tiene que ver con la cinética de liberación de la sustancia activa y la conservación de los productos? Entonces, hicimos unas cinéticas de liberación utilizando melón y cortado en esferas y fuimos observando cuál era el comportamiento y cuánto tiempo permanecía el beta-caroteno para lograr así tener un efecto antioxidante durante el tiempo de almacenamiento. Eso nos llevó a que nosotros pudiésemos realizar algunas otras investigaciones relacionadas con los efectos protectores.
Sabemos hoy en día que los polímeros naturales tienen efectos térmicos que pueden ayudarnos a proteger las sustancias que nosotros estamos capturando. ¿Qué hicimos? Pues buscamos un polímero natural que tuviera una estabilidad térmica para lograr así hacer un estudio de la encapsulación de un componente. Seguimos trabajando ahí con beta-caroteno y lo que hicimos es someter un producto, unas nanocápsulas que fueron desarrolladas a partir de beta-caroteno con el método de pulsificación y que una vez obtenidas fueron puestas en diferentes modelos alimenticios para ser sometidas a un tratamiento térmico, en donde una vez que nosotros garantizamos que tenían la talla nanométrica, lo utilizamos un intercambiador de superficie raspada. ¿Por qué utilizamos un intercambiador de superficie raspada? Porque este tipo de intercambiadores son los que más se utilizan para la pasteurización de pulpas de frutas y algunos jugos de frutas. En general, la pasteurización de jugo lo llevamos a cabo en intercambiadores de placa o dependiendo del contenido de sólidos, lo podemos llevar a cabo con intercambiadores. Entonces, hicimos una prueba para llevar a cabo estas nanopartículas en donde evidenciamos su presencia y sus tamaños de partículas que fueron de 193 nanómetros, que fueron estrechas y que tuvieron potencial tetas que nos decían que era una nanopartícula estable, es decir, que tenía muy poco efecto de alteración. Entonces, lo que se probó fue ver cómo la velocidad de bombeo, la presión de vapor, la velocidad rotacional afectaban la degradación del beta-caroteno. Todas estas fueron muestras con nanocápsulas y fueron comparadas con aquel beta-caroteno que no fue nanocapsulado. Y entonces logramos observar que había una reducción considerable de función a la velocidad y la velocidad de bombeo de la degradación del beta-caroteno. Lo que nos llevó a concluir que efectivamente nosotros teníamos un efecto protector térmico y así lograr disminuir las pérdidas o el tener que agregar ingredientes durante un procesamiento que nos incrementa los costos de producción. En la industria se utilizan, por ejemplo, vitamina A, vitamina D, vitamina C, que están sumadas a procesamientos térmicos, y ese era entonces el objetivo que teníamos en relación a esto. Estas son algunas muestras que nosotros fuimos tomando, ya que se hicieron en función al pH, en función a la concentración de sólidos, solubles, y así fuimos obteniendo las características o las mejores características. Conforme hemos ido avanzando, también hemos ido adaptando nuevamente a las condiciones de utilización de aditivos naturales. Creo que la tendencia va a ser a que nosotros utilicemos estos aditivos naturales. Y los aditivos naturales provienen de fuentes que en nuestro caso principalmente son de frutos, de semillas de frutos, de hojas de algunos frutos, que extraemos fenoles y extraemos otro tipo de aditivos, pero todos son muy susceptibles a degradarse fácilmente por efecto de la luz, por efecto de las condiciones de temperatura, y entonces lo que hicimos es utilizar estos aditivos de origen natural para inhibir reacciones de oscurecimiento en baja y además lo mezclamos con tratamiento de ultrasonido. Utilizamos, por ejemplo, el aceite esencial de tomillo, que tiene como uno de sus principales compuestos el timol, que es un componente que tiene un efecto antioxidante y antimicrobiano, y pues, nos enfocamos a las reacciones de oxidación que se dan en este tipo de productos, y así logramos obtenerlos utilizando ceína como polímero para encapsular el aceite esencial de tomillo, y después utilizamos maltodextrinas para llevar a cabo un proceso de secado. En el secado lo que buscamos es tener un aditivo que realmente nos funcione como tal y podamos distribuirlo más fácilmente, quitándole un poco del peso de agua. Entonces, este secado con aspersión, ¿qué nos interesaba?
secado, nos interesaba obtener un polvo que fuera capaz de mantener su capacidad antioxidante, si es que lo que era lo que nosotros deseábamos con respecto a esto. ¿Qué hicimos? Bueno, pues evaluamos qué sucedía con la capacidad antioxidante de las nanopartículas previo al secado. Se hicieron nanopartículas de aceite de lima, de aceite de romero, se utilizaron como agentes de cruzamiento en este caso fueron reaccionantes pectinas, se utilizaron cápsulas y zinc para llevar a cabo este cruzamiento y se compararon con cómo se mantenía esa capacidad antioxidante después. De esa capacidad antioxidante observamos que dependiendo del tipo de reacción que estuviéramos llevando a cabo o si utilizábamos la oxidación de hierro, qué tanto varía esa oxidación, esa capacidad antioxidante, y de ahí llegamos a la conclusión de que la utilización del secado por expresión iba a mantener todavía partículas que tenían esa funcionalidad, que es tan importante en el caso de la utilización de estos como aditivos naturales para diferentes reacciones de oxidación. Estas fueron algunas de las micrografías que evidenciaron el comportamiento de micropartículas y de nanopartículas después de un secado por expresión. Y bueno, otra aplicación importante ha sido el nanoenvasado de alimentos, en donde hemos utilizado timol, carmacrol, ácido fenúlico y gamma-oxanol para lograr tener alimentos envasados que logren controlar las reacciones de oxidación, como sucede en la aplicación de recubrimientos utilizando diferentes tipos de envases. Se probaron carne de cerdo, y aquí nuestro reto más importante fue ver cómo había un control de coliformes que fueron inoculadas, cuánto había de distribución utilizando aceite de romero y utilizando una reducción de la presión de envasado. Y se observó que cuando se mezcla el aceite de romero junto con un vacío de 200 milibares, se logra controlar hasta 2 semanas el crecimiento de la Escherichia coli que fue inoculada durante el proceso de envase. Entonces tenemos una forma de buscar cómo controlar ese crecimiento microbiano utilizando sistemas de nanoenvasado capaces de liberar sustancias activas que tienen esta posibilidad de que se liberan del entorno del. Siguiendo con nuestros trabajos de investigación, hemos hecho, pues ahora, nanofibras. Estas nanofibras están hechas de pectina y de alcohol polivinílico. Actualmente también tenemos nanofibras de pectina y ceína, eliminando el alcohol polivinílico. Y estas nanofibras se buscó cómo sea posible aplicarlas en la superficie de los productos. Desarrollamos un sistema capaz de recubrir, en el caso del estudio que realizamos, fue capaz de recubrir aguacate en el pericarpio del aguacate, y encontramos que estos recubrimientos a base de nanofibras de ceína y fenectina son capaces de controlar la maduración de diferentes, del aguacate cuando lo comparamos con respecto al control. Podemos observar que las nanopartículas que mejor funcionan son las de ceína y fenectina, y las de TBA tienen una menor funcionalidad para la utilización. Entonces, todo esto que nosotros hacemos es para incrementar la vida útil de los alimentos y lograr así tener a la disponibilidad productos que sean preparados con aditivos de origen natural y que además puedan ser comestibles. En este sentido, como conclusiones, podemos tener que los nanosistemas de diferente naturaleza química contribuyen a incrementar la vida útil de los alimentos, que los nanosistemas son capaces de tener liberaciones y que esas sustancias activas van a lograr mejorar las propiedades tanto sensoriales como físico-químicas de los alimentos,
y los sistemas híbridos que combinan componentes orgánicos e inorgánicos que van a dar mejores propiedades mecánicas. Y bueno, pues en las siguientes décadas habrá propuestas de aplicación y nuevos sistemas para la conservación de alimentos que lograrán sustituir a los alimentos. Muchísimas gracias. Esta es nada más parte de nuestro equipo de trabajo. Bueno, muchísimas gracias por su ponencia. Y hay tiempo para hacer algunas preguntas. Creo que queda demostrado claramente que la distinción tan importante para nosotros como múltiples patentes y patentes transferidas, ¿no? Esa es la parte que es más relevante desde el punto de vista de la aportación que puede hacer una patente a la generación de empleo, que es una de las cosas que nos interesa. Algunas preguntas, por favor. Sí, aquí adelante. Se han estudiado, digamos, este tipo de recubrimientos, pero en términos de variables como son la temperatura, la presión, la humedad relativa del ambiente, etcétera, porque hay que tomar en consideración que, bueno, los alimentos son existentes en diferentes medios, ¿verdad? A diferentes temperaturas, presión, humedad relativa, etcétera. ¿Ha habido estudios de esa naturaleza? Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, por la premura, todas las condiciones para que nosotros pudiésemos probar los recubrimientos en el caso de frutas y bueno, cualquier producto que nosotros hemos almacenado, se han hecho a temperaturas de refrigeración, dependiendo de la susceptibilidad al daño por frío que pudiese tener un fruto tropical, por ejemplo, a 13 grados, o de 2 a 4 grados o 6 grados, como sucede en el caso del aguacate, para evitar susceptibilidades al daño por frío que nos pudiesen dar como resultado algún error en el comportamiento. También se controló la humedad relativa al 85%. En la Ciudad de México es difícil llevarlo a una mayor humedad relativa. Y en el caso del almacenamiento refrigerado de la carne se consideran 2 grados Celsius. En el caso de las frutas se hacen las transferencias de temperatura de refrigeración a temperatura ambiente para evaluar cómo se dispara nuevamente la producción de etileno y la velocidad de respiración, porque sabemos que una vez que está la refrigeración se va a disparar todo el metabolismo y hay que ver si eso todavía no va a dar tiempo de comercialización o de plano el recubrimiento nos va a ayudar a controlar la refrigeración, pues no nos sirve de nada. Yo tengo un par de preguntas relacionadas con el éxito que ha tenido en la transición de una idea que funciona en el laboratorio hacia una idea que fue escalada y se encuentra industrialmente explotable. Esto lo comento porque a veces en los laboratorios uno ve muchas buenas ideas y tengo la impresión de que nos falta de repente como estudiantes que estamos muy interesados con mucho entusiasmo en el laboratorio, estudiantes, profesores, incluso creo que en las mismas instituciones nos hace falta hacer ese link para poder llevar a cabo ya la explotación. Entonces, me gustaría que si a grosso modo nos compartiera más o menos cuál es la dinámica del trabajo, cuál es el tipo de que se rodea para poder hacer, para poder avanzar exitosamente ya para la patente y que se está explotando. Hace un momento en la exposición de carteles, una compañía de la Universidad de Anáhuac nos ya se encuentra trabajando en una empresa que hace consultoría. Entonces me pregunté si es algo que ya tiene coordinado su grupo de trabajo solo con la universidad o también trabaja con el despacho externo de especialistas en todo el tema de patentes. Y relacionado con esa misma pregunta, veo que las que nos muestran tienen el sello de INPI, que son de la Instituto Mexicano. Pero me entiendo que en algunas ocasiones estas leyes también están ya en acuerdos internacionales. Entonces, así como ya están protegidos dentro del marco regulatorio nacional, también han explorado la posibilidad de que sean explotadas en otra parte del mundo. Hay muchas necesidades. Muchas gracias.
Por su felicitación. Bueno, nuestra experiencia, misma más aplicable que tenemos es con las nanopartículas empíricas. La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con un departamento, con una coordinación que nos ayuda a gestionar las patentes. Esta gestión que es la que llevó a que nos otorgaran la patente y con apoyo de ellos se captó a los clientes interesados en la utilización de las nanopartículas empíricas. De aquí nosotros escalamos de tener lotes de 5 o 10 litros, los tuvimos que escalar para lograr producir 4 o 5 toneladas de partículas empíricas y poderlas así comercializar. Sí hay muchos detalles que cuidar cuando vamos escalando un proceso. En el caso de nosotros, pues fue quizás el origen de la cera, cuáles son sus características, su control de calidad y aspectos y detalles que tenemos que ver. En cuanto a las patentes internacionales, pues cuesta realmente, bueno, mantener una patente durante 20 años hace un costo, aunque sea que en México para un costo anual por el mantenimiento de la patente. Si nosotros requerimos que esa patente sea a nivel internacional, también es necesario contar con los recursos, porque a cada país al cual tengamos que hacer la protección de nuestra invención, es necesario que paguen los derechos también. Entonces, quizás ahí es donde están nuestras limitantes para poder comercializar. Tendrías que tener un cliente interesado a nivel internacional para que se hiciera esa protección. Nosotros lo vimos y pues por circunstancias se cambió y entonces bueno. No sé. Pues te agradecemos infinitamente primero que sometieras tus papeles al curso, que lo ganaras y que nos dieras la presentación. Por razones de que el tiempo siempre nos come, pues aquí la presentación, pero nuevamente felicidades, un aplauso.